Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Uno de los descansos que más nos gusta a la familia es ir a una playa. Son una de las opciones que a veces preferimos para vacaciones. Porque en una playa nosotros encontramos, en el mar, por ejemplo, una dualidad de experiencias de relajación, pero también de emoción. El mar, dependiendo cuál es el que escojas, pues te va a dar más de uno o más de otra de estas sensaciones, relajación o emoción. Sin embargo, siempre correremos pues un riesgo al enfrentar a ese mar. Y nosotros en alguna ocasión pues lo vivimos. Una experiencia fuerte, una experiencia desagradable, pero que gracias a Dios no pasó a mayores, en donde mi esposa y uno de mis hijos se vieron envueltos, atrapados en unas corrientes internas, corrientes por debajo de donde estaban ellos flotando, de manera que pues no solamente dejaron ya de pisar y de estar en algo más profundo, sino que eran arrastrados hacia adentro y también eran llevados hacia abajo del agua, caían olas cuando intentaban subir otra vez. Fue una experiencia, pues sí, desagradable, pero gracias a Dios no pasó a mayores que un susto. Y es que enfrentar solos situaciones adversas, como un mar que de repente tiene corrientes por debajo, nos lleva a caer, nos lleva a tropezar. Encontramos incluso en los momentos que deberían ser de esparcimiento, momentos normales, momentos buenos, encontramos adversidades que nos hacen tropezar. Y solamente para terminar esta historia que les cuento como introducción, ellos salieron adelante gracias a que un rescatista, un salvavidas, entró en acción. De hecho fueron dos. Y antes que ellos entraran en acción, entre ellos se iban ayudando, a mi esposa y mi hijo. El problema es de que las fuerzas se les acababan. Pero cuando llegaron esos salvavidas, incluso ya donde uno de ellos prácticamente ya se había dado por vencido y se había dicho, ¿sabes qué? Es una oración muy pequeña en medio del conflicto, Señor, pues me pongo en tus manos. Y se dejó llevar. Gracias a Dios en ese momento la mano del salvavidas que estaba nadando llegó justo en el momento de la necesidad. Pero por eso, 2 de Samuel capítulo 22, 30, la lectura con la que comenzamos esta conferencia, es determinante. Cuando dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Desbaratar ejércitos, enfrentar aflicciones, adversidades y vencerlas. Y dice, con mi Dios. Nuestra compañía, nuestras relaciones nos fortalecen. Y qué mejor cuando nosotros estamos conectados con la fuente de amor, pero también de poder, también de capacidades más grande, la persona más grande que es Dios. Para el Señor es importante que nosotros aprendamos a navegar en las situaciones adversas, aún aquellas que han llegado por accidentes, como aquellas pues que buscamos no porque queramos nosotros tentar a lo malo, sino porque en ocasiones por la actividad que desempeñamos nos vemos en la necesidad de ir mar adentro, adentrarnos a situaciones que pueden ser de riesgo en los negocios, en la salud, en cualquier orden de la vida. Y qué importante es que nosotros sepamos navegar en esas circunstancias. La semana pasada, en la conferencia de Rechazando el Enfriamiento, comentamos cómo Jesucristo en un momento de sus enseñanzas contesta a una pregunta que le hacen sus discípulos en Mateo capítulo 24, con respecto a señales que
que habrá con respecto a su segunda venida y también del fin de este tiempo que nosotros conocemos, que nosotros vivimos, este orden para dar cabida a uno nuevo, en donde Jesús al regresar viene a implantar ahora sí, en una completa manifestación, el reino de Dios entre nosotros. O sea, el orden de Dios para la vida, un orden de bendición, un orden de prosperidad, un orden de justicia, un orden de paz. Pero lo interesante es que cuando Jesús hace este resumen, empieza a señalar aflicciones que no solamente son situaciones puntuales o muy fuertes, sino que son a nivel global, en donde ya incluso algunas de estas las empezamos a ver. Eso lo comentamos ya en la semana anterior. Pero yo quiero rescatar de esta lista en la que se resume los primeros versículos de Mateo 24 para que retomemos un tema que yo veo a la luz de la Biblia que es prioritario y fundamental para que tú y yo aprendamos con respecto a navegar en momentos difíciles y que tiene que ver precisamente con nuestras relaciones, con el enfrentar las cosas no solos, sino con otros. Y que tengamos con esas otras personas, incluidas Dios, una relación fuerte. Este resumen lo podemos ver aquí. Un resumen de aflicciones globales que están en Mateo 24. Y son 5. Míralas conmigo. Crisis de la verdad. Habla acerca de eso. Habla de un problema mundial también, de catástrofes naturales, sociales y económicas. Es otra segunda categoría de aflicciones globales. Una tercera, habla de crisis moral, o sea, falta de valores, a una escala sin precedentes. Cuarta aflicción global, una crisis de relaciones o relacional, o sea, una ruptura del tejido social. Y quinta, una crisis de confianza, el miedo como una característica global. Y de estas 5 características, algunas, como ya lo dije, estamos empezando a verlas. Estamos empezando no a verlas aisladamente en una nación o en una pequeña comunidad, sino como una característica global y con fuerza, con bastante fuerza. Jesús, que es el que habla en Mateo 24, y por tiempo, y porque ya lo vimos la semana pasada, no estoy tocando estos pasajes, pero te invito a que lo veas en tu Biblia. Si te perdiste la otra conferencia, la puedes ver y escuchar, o simplemente haz referencia a Mateo 24, de donde está sacado este resumen ejecutivo de las aflicciones globales que son señales de tiempos de muchísima dificultad, de muchísima adversidad, precisamente por su escala global de todo esto. Ahora, para Jesús, que habló estas cosas, es de suma importancia este punto número 4. Esto que está aquí resaltado, la crisis relacional, es de suma importancia. Jesús la destaca. ¿Y sabe por qué digo que la destaca? Porque el mismo Jesús que está siendo entrevistado en Mateo 24 al dar esta pincelada de aflicciones globales, y hablando, mira qué interesante, que son señales de los últimos tiempos, en el libro por excelencia de los últimos tiempos, que es el Apocalipsis, este libro que de hecho así termina la Biblia con el libro Apocalipsis, es un libro que nos da detalles a veces misteriosos de entender, interesantes, a veces espantosos, buenas noticias, malas noticias. Pero lo interesante es que este libro comienza con 7 mensajes al pueblo de Dios, representados en 7 diferentes iglesias, o sea, 7 ciudades donde había una iglesia, o sea, parte del cuerpo de creyentes en Cristo, y donde quien habla, o sea, el que escribe este libro es el apóstol Juan, pero Juan dice que tuvo una visión, y en esa visión ve a Jesucristo mismo hablando y dando estas palabras. Por eso a veces algunos le llamamos al libro Apocalipsis el quinto evangelio, porque Jesucristo aparece a través de una visión, no aquí en la tierra, no aquí en el mundo, sino a través de una visión que tiene
Juan en la isla de Patmos, cerca de la costa de lo que hoy sería Turquía y la ciudad de Éfeso, por cierto, cerca de Éfeso. Y en esa visión ve a Jesucristo dar mensajes a 7 diferentes iglesias. Lo interesante es, si tú las lees, que el primer mensaje y el séptimo, el último, el que es para Éfeso y el que es para la Odisea, son mensajes, así como las demás, para saber enfrentar momentos de tribulación. Pero para estas dos, que es el comienzo y el cerrojazo de los mensajes, da una enseñanza, una advertencia, una instrucción muy clara con respecto a la importancia de tener relaciones fuertes. Y de esas relaciones fuertes, la importancia de que principalmente sea con Dios. Así que atacan, sí, esos mensajes. La crisis que en este resumen que hemos presentado Jesús pone en un cuarto lugar de exposición, pero yo no creo que sea un cuarto lugar en cuanto a prioridad. Esto que Jesús dijo de esta crisis, vamos a leerla en Mateo 24, versículo 10 al 12, esta crisis relacional. Mira cómo dice el Evangelio: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí está diciendo esta crisis mundial de relaciones interpersonales, donde unos se aborrecen unos a otros, donde hay tensiones aún dentro de casa, donde hay situaciones que tal vez ha habido antes, pero con una escala mayor y de índole global. Y comienza el mensaje en el Apocalipsis a las iglesias atacando este punto, esta crisis relacional. Ahora, no les llama la atención, no nos llama la atención que cuando comienza Jesús a hablar de esto, ahí lo tienes en tu Biblia, Mateo 24:10, que asocia esta situación de un amor enfriado, un enfriamiento de amor en las relaciones interpersonales con la palabra tropiezo. Mira qué interesante cómo es que tropezar tiene que ver con un amor que se enfría. Así que yo te pregunto, ¿por qué será esto? Bueno, hablando del ejemplo de la playa y del nadar en el mar, ¿cómo enfrentarías un mar así como lo estamos proyectando en la pantalla? ¿Cómo lo enfrentarías? Se ve que está picado, se ve que ya está empezando a atardecer o prácticamente empezando a anochecer. Pues aquí estos jóvenes creo que tomaron la buena decisión, que si por alguna razón ya estaban decididos a ir a surfear en esas aguas, no hacerlo solos, sino hacerlos en compañía. No es casualidad este tema sobre la importancia de relaciones fuertes para empezar y abrir los mensajes de preparación en Apocalipsis para enfrentar momentos incluso de gran tribulación, de grandes aflicciones. No digo que estemos en esos momentos, pero lo que sí digo es que si nosotros aprendemos de estas lecciones, si nos toca vivir esto, estaremos preparados. Y si en el tiempo que no llega, estaremos preparados para cualquier tipo de aflicción. Porque estas enseñanzas son enseñanzas que son oportunas. Como ya lo dije, incluso algunas de estas señales que Jesús dijo, estamos comenzando a verlas si tú pones atención al detalle de cómo Jesús lo dice en Mateo 24 y a otros pasajes de la Biblia, un tema que estaremos viendo en nuestra clase de fieles y prudentes. Lo que hace una relación fuerte, y no solamente estos muchachos que van a entrar uno y otro a enfrentar el mar, sino lo que hace una relación fuerte con Dios es lo que ya leímos hace un momento. Por favor, no lo olvides al salir de este mensaje, al terminarlo. Segunda de Samuel 22:30. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros.
Vamos a ver el siguiente versículos de esto. Leímos ahorita: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Salta al versículo 32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Para tener relaciones fuertes, y en particular esta relación con Dios fuerte, que el rey David, al escribir esto en 2 de Samuel, estaba experimentando y hablando por él mismo lo que estaba viviendo, lo que estaba él experimentando, es que se escribe el mensaje a la iglesia de Éfeso y la iglesia de Laodicea. La semana pasada comenzamos a ver algunos puntos del mensaje a Laodicea, pero vamos hoy a ver los puntos más relevantes del mensaje a la iglesia de Éfeso, y repito, que tiene por objetivo combatir esa síntoma de un amor que se enfría, porque no podemos nosotros enfrentar aflicciones con un matrimonio enfriado o debilitado, tú solo. La Biblia dice en Eclesiastés 3, mejor son dos que uno. Mejor dos, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejor son dos que uno. Y sabes, nosotros necesitamos aprender que mejor es un hijo con su padre que un hijo solo. Mejor es una madre con su hija que una madre sola. Mejor es un amigo con su amiga que uno solo. Mejor es un hijo de Dios con su Dios que alejado de Él. Hace una gran diferencia. Y no quiero agobiar, pero no me canso en destacar cómo para Jesús esta crisis relacional que es característica, no debemos de hacerla nuestra crisis personal de relaciones, porque enfrentar la adversidad exige relaciones fuertes, relaciones saludables. Para tener relaciones fuertes es que Jesús se dirige, para empezar el primer mensaje a las 7 iglesias, a Éfeso de esta manera. Vamos a leerlo. Capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mira cómo la primer parte de este mensaje está reconociendo las fortalezas, las virtudes de este grupo de creyentes. Y así es Dios contigo y conmigo, Él reconoce. Y lo interesante es ver cómo hay un desarrollo en estas personas de conocimiento, de conocer las verdades o verdades de Dios, incluso de tener la capacidad de discernir dónde hay engaño, falsedad, dónde las cosas se hacen con justicia, con injusticia, no solo en lo aparente, sino también en las cosas difíciles de darse cuenta y de descubrir. Pero mira cómo después dice en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Está diciendo, hay una cosa que tengo contra ti. Y esto no quiero que lo veamos como un reproche. Yo quiero que lo veamos como una sana retroalimentación e incluso advertencia. ¿Sí? Es fuerte lo que está hablando de la consecuencia que puede venir si no se cambia de dirección. Pero por la importancia, un buen consejo, una buena retroalimentación, por la importancia de en qué momentos se está viviendo. Tú no puedes entrar a ese mar difícil, embravecido, y en medio de esas situaciones ese mar, enfriar tu relación con el otro surfista o el otro nadador. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. No puedes tú entrar y empezar un negocio importante
Y en los momentos de adversidad más difícil, en donde se prueba el modelo de negocio, el plan de negocio, la capacidad de ejecución, empezar a enfriar tu relación con las demás personas que son parte del equipo ejecutivo, o con los accionistas, o con el consejo de administración, o en el nivel que tú estés, con otros gerentes, o con otros empleados, o con tu jefe, o con tu equipo. No puedes hacerlo. El momento más crítico, donde se prueba la ejecución. No puedes hacerlo también en tu familia, porque como lo dijimos la vez pasada, hay cosas que después, aunque busquemos un atajo y restablecer relaciones que en su momento debieron de sembrarse con disciplina, con pequeños pasos, no hay atajos que después en el futuro podamos dar para resarcir aquello que no hicimos a tiempo. Aquí está diciendo que el dejar la prioridad del amor, tu primer amor, o sea, ese amor prioritario. Y está hablando de la relación con Dios, pero estos principios también se aplican a todas nuestras relaciones interpersonales. El aprender a darle prioridad a eso no es cosa menor. No somos recursos humanos de nuestras relaciones. Somos personas que nutren a otras y se nutren de otras, no porque sean una fuente generadora de bendición, sino porque son canales que Dios quiere usar para generar valor. El valor dentro de nosotros, el valor fuera de nosotros, para fortalecernos, para fortalecer a otros, para poder enfrentar un mar en adversidad. Y por qué no, como Pedro, caminar incluso sobre las aguas. Por cierto, el factor crítico de éxito para Pedro caminar sobre las aguas tenía que ver con la relación que él tenía en ese momento con Jesús. El momento que él dejaba, por decirlo así, enfriar esa relación al no ver a Jesús, sino empezar a poner más atención, primera atención a las circunstancias, comenzaba a hundirse. Pero cuando él volvía a ese primer amor, o sea, una relación prioritaria que él tenía con Jesús, a pesar de las adversidades, él caminaba sobre las aguas. Para esto, yo quisiera aquí que nos demos cuenta en lo que hemos leído. Y si lo leímos muy rápido o si está un poquito espeso el tema, regresa por favor en tu Biblia. Míralo en Apocalipsis 2, lo que hemos leído. Pero yo creo que en este punto podemos decir algunas lecciones que estamos aprendiendo solo con lo que hemos leído hasta ahora y que podamos aplicar a nuestra vida hoy. Permíteme leerlas así de manera que queden muy claras para ti y para mí. ¿Qué aprendemos de la situación de Éfeso? Que las creencias correctas y nuestro servicio no pueden compensar un corazón frío. Esto es algo que Jesús dejó muy claro al decir, ustedes tienen las creencias, las acciones, el servicio a los demás. En todo eso son loables. Pero tengo contra ti que estás dejando tu primer amor. Y esta primera lección necesitamos llevarla incluso a nuestra manera de comportarnos en sociedad, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, en nuestra familia. Sobre todo en nuestro matrimonio. Las creencias correctas y nuestro servicio no pueden compensar un corazón frío. Segundo, las creencias correctas y el servicio a Dios y a los demás, sin una relación cercana con Dios, no son suficientes para enfrentar las aflicciones. Lo que aquí estamos viendo es que en Apocalipsis, lo que sigue después del capítulo 2 y el 3, es el comienzo de las más grandes aflicciones que la humanidad va a enfrentar. Y en la preparación para esta situación es que Jesucristo está dando estos señalamientos y estas advertencias. No porque sea una persona resentida, sino porque en amor, en responsabilidad y en cariño hacia nosotros, está diciendo, así no vas a poder enfrentar las cosas que vienen. Así no es la manera. Hay una prioridad. Hay más cosas, por supuesto, que se necesitan para enfrentar la adversidad. Pero hoy, como en el mensaje de Jesús a Éfeso, necesitamos entender lo prioritario de nuestras relaciones fuertes, lo prioritario que es el amor y la prioridad que debemos dar a esas relaciones, comenzando con nuestra relación con Dios. 3. Creencias y servicio sin relacionamiento van a quedar en una buena moral.
y la buena moral es insuficiente para enfrentarlo todo. Así que lo que podemos aprender con esos 4 puntos es la importancia de tener relaciones fuertes y principalmente ese primer amor, ese amor prioritario que es con Dios. Y de ahí los que siguen, en tu casa, en tu trabajo, la prioridad que tenemos que dar. Y está la relación con la familia en la fe. El problema que aquí destacó Jesús en lo que hemos leído es un tema de priorización que se daba al amor. En particular, el amor de esta gente de Éfeso en su relación con Dios. Tómalo para ti. Vamos a tomarlo para nosotros. ¿De qué habla prioridad? Prioridad habla de un sentido de importancia que se le da a algo. También prioridad habla acerca de un sentido de orden. O sea, no es lo mismo prioridad 1 que 4. Hay un orden diferente. Y también habla de disciplina. Hacer las cosas prioritarias implica una mayor disciplina porque las tenemos que hacer aun cuando nos sintamos. Es por convicción de que es prioritario. Así que Jesús lo que está diciendo es de que algo en la importancia, en el orden, en la disciplina de su relación con Dios no estaba funcionando bien. A eso es lo que se les estaba llevando a haber dejado su amor prioritario, su primer amor. Así que quiero compartir 3 Cs de por qué es importante priorizar nuestra relación con Dios, pero no solamente la de con Dios, sino el resto de relaciones también prioritarias. Y no hacer las relaciones mercantiles, de conveniencia, sino relaciones donde el amor sea la fuerza que rige esa relación. Porque no hay mayor fuerza en el universo que el amor. No hay mayor. No hay mayor. Es más que un deseo. El amor es más que un sentimiento. Es una entrega, es un compromiso. Es tener fe en la persona. Es pasión. Es generar confianza y dar confianza. Es afecto entrañable. De manera que uno está dispuesto a darlo todo. Amor es la fuerza más poderosa. Y estas 3 C son conexión, centro y camino. Estas 3 Cs de dónde vienen del diseño que Dios dio a nuestra alma. Son 3 necesidades relacionales o 3 aspectos de nuestra necesidad relacional a nivel alma, a nivel de tu yo. Esto es algo que tiene que ver con el diseño de Dios para nosotros. Esta primer C significa el alma fue diseñada para tener conexiones. Para estar conectada, es conexión. De hecho, la conexión, pudiéramos decir, que es la segunda elemento que incide en nuestra identidad. Sí. La primera tiene que ver con nuestra identidad, con el diseño y el propósito que Dios te da. Un diseño, un valor intrínseco. Ya hemos hablado de eso también recientemente en esa conferencia del espíritu acreedor, ¿sí? Venciendo el espíritu acreedor, pero posiblemente igual de importante o en segundo lugar, algo que incide en nuestra identidad es la conexión, nuestras conexiones. Eso es en cuanto a Dios, pero también en cuanto a unos con otros. Mira qué interesante lo que dice el Salmo 115. En el versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Aquí está dando el salmista una descripción con respecto a objetos de adoración, de devoción, de afecto, donde las personas ponen su afecto. Y no tiene que ser un ídolo tal cual como una escultura, una estatuilla, aunque hay mucho de eso en nuestro mundo, sino la idolatría también a personas, a conceptos, a elementos, como el dinero, como el ego, uno mismo,
cualquier cosa que son el objeto de tus afectos, de manera que te subordinas a ellos, o sea, es como tu Dios, y todo lo demás gira en torno a eso. Y aquí está diciendo, de una manera muy contundente, que aquello a lo cual adoras, te empiezas a parecer a Él. Por eso dice, los que hacen estos ídolos y los que los veneran y los siguen, pues tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Así son esos ídolos, está diciendo. Pero termina diciendo, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Está diciendo que nuestras conexiones van dando forma a nuestra identidad, van moldeando, van distorsionando o van fortaleciendo, van descubriendo la identidad que Dios nos dio y fortaleciéndola, o lo van debilitando, distorsionando o pervirtiendo. Nuestras conexiones. Por eso dicen que a veces hay parejas tan conectadas por tantos años, pero también por el afecto y la buena relación que tienen, que se empiezan a parecer. Empiezan a hablar igual, a usar más palabras, pero empiezan a tener los mismos conceptos de vida. Así es en la relación. Conexión tiene que ver, dijimos, con esta influencia a la identidad. Puedes ahí leerlo. Pero también conexión tiene que ver con los canales que Dios usa para nuestra afirmación, para nuestra fortaleza y nuestra esencia. Por eso aquí conexión yo le estoy llamando, si quieres recordarlo más fácilmente, esa parte que Dios usa para mi alma en las relaciones interpersonales, y esta primeramente es con Dios, a través de la cual me nutro. La palabra nutrir. Mira cómo lo dice el Salmo 46, versículo 1 al 5. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Fíjate lo que aquí está diciendo, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en cualquier situación difícil. Amparo es una palabra que tiene que ver con aquello que nos rescata, aquello que nos protege, aquello que donde nosotros no podemos enfrentar, no podemos vencer. Nuestro amparo es lo que nos da protección, incluso tal vez nos aísla, nos protege. Y fortaleza es ese poder para poder enfrentar las cosas aún que sentimos que son difíciles y que nos van a deshacer, caminar sobre las aguas. Lo interesante de este pasaje, si tú lo ves bien, no está escrito a la y se va, nada en la Biblia. No es casualidad que cuando está hablando acerca de cómo ese amparo y fortaleza se van a manifestar incluso en la braveza de los montes, de las aguas, en el ejemplo que estábamos dando, tal cual, de enfrentar un mar. Está hablando de cuál es el secreto de ese poder. Y está diciendo, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Está aquí hablando de la ciudad de Dios en el mismo sentido que nosotros hemos explicado ya en otras conferencias, que es nuestra alma. La restauración de la ciudad de Dios, la restauración del alma y sus puertas, tiene que ver con la restauración de nuestro corazón y de nuestras diferentes áreas de diseño que tiene nuestra alma. Y dice que todo esto viene porque las diferentes canales o corrientes, de las diferentes corrientes de ese río de Dios, es lo que nutre el alma, y de ellas mana todo lo que está aquí, ese amparo y esa fortaleza. O sea, estas corrientes del amor de Dios, son corrientes del río del amor de Dios, se vuelven canales de afirmación. Y se vuelven canales de fortaleza. ¿Qué es un canal de afirmación? La afirmación es cuando nosotros somos valorados. Y ese depósito o vasija de nuestra valía se va llenando de lo correcto. Hemos hablado también de eso recientemente. Ser afirmados. Por eso es importante las relaciones interpersonales sanas y con un amor fuerte. Y sobre todo con Dios.
porque es un canal de afirmación. Anótatelo ahí. Pero también de fortaleza. Y la fortaleza es cuando somos anímicamente levantados. Anímicamente levantados con la actitud que determina el rumbo de la victoria. Pero también son canales a través de los cuales se nutre nuestra esencia. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. A través de nuestra relación y del amor que rija esa relación con nosotros, nutrir nuestra esencia, no aplastarla. Hay personas que a veces le tienen miedo a Dios, incluso en seguir su palabra y tener una relación con Él, porque sienten que detrás de tener que obedecerle, por ejemplo, Él va a aplastar tu esencia. Y sabes, Dios no va a aplastar aquello que ha creado. Y Él nos ha dado una esencia en nuestra alma para que nosotros podamos crecer y proyectarnos. ¿Te acuerdas lo que leímos hace un momento? En Samuel 22:34, que dice, me hace estar firme. Dios me hace estar firme sobre mis alturas. Está hablando de una esencia que es nutrida, no limitada, no aplastada. Nosotros a veces no nos damos cuenta y por querer tener, no sé, como los efesios, una relación y tratamos de hacerlo bien conforme a las recomendaciones de la palabra, según lo entendemos. Pero cuando está eso, pero se enfría el amor, no estamos dando la prioridad correcta y no le estamos dando la prioridad al amor en nuestras relaciones, lo que leímos hace un momento como aprendizaje, se da también entre nosotros. No puede compensar un corazón frío todo lo bueno que se haga con las manos, con las decisiones, con las palabras, si hay un corazón frío detrás. Jesús lo estaba diciendo, que tenía eso contra la iglesia de Éfeso. Y esto es imprescindible, amigos, para poder enfrentar todas las adversidades. Imprescindible. Siguiente C, centro. ¿Por qué priorizar nuestra relación con Dios? Porque el alma, así como necesita conexión, necesita un centro. Necesita un centro. El centro de algo, como en los planetas, por ejemplo, es lo que le da la orientación a todo aquello que gira en torno a ese centro. El centro, como en una rueda, es de donde el eje, surgen del eje los rayos de esa rueda y le da un orden a toda la rueda y la capacidad de generar movimiento. El centro en una empresa son los valores que rigen toda la actividad de sus empleados y de su organización y de sus procesos. Esos valores. El alma necesita un centro. Nos da orientación. Y esa orientación se traduce en el mensaje de Cristo a Éfeso en prioridades correctas. Mira lo que dice Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tómalo. Esta es la prioridad correcta. Primeramente, tu conexión de relación, de amor con Dios. Primeramente. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la primera C de conexión, a través de esa conexión nuestra identidad se va a afirmar. Nuestro fortalecimiento, o sea, levantarnos anímicamente se va a dar. Esta afirmación, que es nuestra valoración, se va a dar. A partir de nuestra conexión con Dios, nosotros seremos empoderados con el poder que viene de la fuente que creó el universo. Esto no es cosa menor. Y lo que sigue, dice, no es date a los demás, es segunda prioridad, ámate a ti mismo. Segunda prioridad, ámate a ti mismo. Esa es el orden de Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si lo intenta hacer, será por un tiempo limitado. Y si lo sigue intentando hacer, solamente va a distorsionar lo que siembre en las otras personas. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero desde un punto de fortaleza puede, como aquí dice, entonces amar al prójimo como a uno mismo.
Lo hemos dicho, tal vez al cansancio. Un gran porcentaje de los problemas, incluso en relaciones conyugales, no es la otra persona. Soy yo. Y la otra persona no es que sea yo, es esa persona con su propio yo. Necesitamos nosotros tener sanidad y fortaleza interior. Pero si vamos a encontrarla en nosotros mismos, el ser creado en uno mismo, vamos a ser como teléfonos o baterías que funcionan, pero van a querer encontrar la energía para funcionar esa batería en uno mismo y no conectado a la fuente, que es el creador. Centro tiene que ver con prioridades correctas, pero también tiene que ver con sometimiento a la palabra de Dios. Y aquí hay un pasaje que a veces ha causado mucha confusión, pero vamos a abordarlo porque esto nos da centro. El someternos a la palabra de Dios le da centro a nuestra alma. Y es parte importante de la prioridad que tenemos que dar en cómo hacer nuestra relación primeramente con Dios. Pero también eso tiene que ver con nuestro prójimo. Sometimiento. ¿No te llama la atención que en Efesios, cuando habla de la relación conyugal, dice: someteos unos a otros en el temor del Señor? Y comienza diciendo: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Pero luego también continúa diciendo: y los maridos sométanse a su esposa a través de la entrega. ¿Cómo? ¿Qué entrega? Como Jesucristo se entregó por nosotros. Así nada más. Hay un sometimiento mutuo. Y en nuestra relación con Dios necesitamos aprender esto. Mira este pasaje que a veces no se ha entendido bien. Dice Juan 14:22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mi pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué dice Jesús que el que me ama, mi palabra guardará? ¿Por qué relaciona el amor con obedecer sus mandamientos? Porque los mandamientos de Dios nos dan centro, le dan centro a nuestra alma. Y eso es importante, porque el centro tiene que ver con el orden y las prioridades correctas para tener salud y fortaleza interior, pero también fortaleza y salud en la relación que tenemos. Mira, si no nos queda claro por cómo es esto que el alma necesita un centro y la palabra de Dios nos da un centro, déjame te comento este caso que está aquí. En 1999, en un mes como el de agosto, John F. Kennedy Jr. falleció. Pero John F. Kennedy Jr. falleció tripulando una avioneta sobre el océano Atlántico de noche, viendo la boda de su prima. Iba con su esposa y con la hermana de su esposa, su cuñada. Él había volado ya muchas veces esa ruta. Sin embargo, pocas veces lo había hecho de noche. Y en esa noche que lo estaba haciendo, había luna nueva, no había luna. Estaba completamente oscuro. No podía verse el horizonte. Y no solamente en esa vez que estaba piloteando no veía nada, sino que él llevaba apenas la mitad de su entrenamiento con respecto al uso de los instrumentos de la avioneta cursado. Nada más la mitad del entrenamiento. Pero bueno, él había hecho ese recorrido muchas veces por la costa y una parte del océano Atlántico cercano a la costa. Bueno, para no hacer largo el cuento, las cosas conforme se iban dando climatológicamente un poquito difíciles para él, llegó un momento en que lo que veía en los instrumentos no le hacía sentido con lo que él sentía en su sentido de ubicación. Y él dudó de los instrumentos y confió más en sus instintos. Así que él dio unas vueltas muy inexplicables para la torre de control y finalmente él se estrelló contra el mar y todos ellos fallecieron. Todos murieron. Lo interesante es que el veredicto de esto, la investigación, es de que hubo desorientación espacial. O sea, la desorientación espacial es un mal que afecta a los pilotos, que es una pérdida del sentido del equilibrio y la dirección. Si él hubiera confiado en los instrumentos, no hubiera muerto. Y así es la palabra de Dios. Son los instrumentos que nos van indicando el camino
los valores, las decisiones, cuando en la adversidad hay situaciones de gran confusión. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No podemos nosotros decir que vamos a hacer esto y lo otro solamente porque lo sentimos en el corazón. Y a veces lo sentimos en el corazón y nos atrevemos a decir, Dios dice. Necesitamos los instrumentos también. Y necesitamos nosotros ese instrumento que es la palabra de Dios. Ahora ves por qué Jesús dice, el que me ama va a guardar mi palabra. Porque nuestra relación necesita un centro. Y no podemos perder centro, porque eso nos puede conducir al tropiezo. Jesús asoció la palabra, muchos tropezarán, con el hecho de que el amor de muchos se enfriarán. Amor enfriado se liga con tropiezos. Nunca lo olvidemos. Finalmente, la última C es camino. Y esta es una muy sencilla, muy contundente en lo que Jesús ha enseñado aquí en su mensaje a la iglesia de Éfeso, a estos efesios. Son dos cosas. Camino tiene que ver con recordar y responder. Dos R's. Recordar y responder. ¿Cómo es que Jesús lo dice? Vamos a volverlo a leer. Apocalipsis 2, 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Recordar y responder. Hay una palabra que Jesús expresó que de una manera perfecta, monumental, habla acerca de qué es lo que nosotros tenemos que recordar con respecto a Dios, con respecto a nosotros, y cuál es la manera correcta de responder. Esa parábola es la del hijo perdido, que está registrada en Lucas capítulo 15, versículo 11. Y yo quisiera terminar esta reunión recordando esa parábola, pero de una manera preciosa. Así que yo quiero invitarte, si no tienes referencia de esto, puedes verlo en Lucas capítulo 15, versículo 11. Pero si ya la conoces, de cualquier manera, vamos a escuchar, pero de una manera cantada y visualmente, lo que habla de esta parábola de un hijo que despreció a su padre y le dijo, dame la herencia que me corresponde. Me eres más importante tú muerto que vivo, así que como si estuvieras muerto, dame mi herencia ahora. Y él se fue y vivió perdidamente. Y el padre, en un amor incondicional, está ahí representando la actitud de Dios en su relación. Y vemos aquí los efectos y los elementos de quién soy yo y quién es Dios. Eso es algo que tenemos que recordar y aprender a responder. Escuchemos esta parábola del hijo perdido. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado,
me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piensa, que descansa, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Eso es lo que Jesús está diciendo sobre recordar de dónde vengo, quién soy. ¿Quién soy? Una dualidad. Yo soy el Hijo de Dios, soy hijo de Dios, pero también soy perdido, fui perdido. Y es tiempo que regresemos a ese amor primario. Para esto quiero que te lleves algo que hemos ya visto en otras conferencias, pero anótalas si es que ya las habías olvidado.
El camino para dar prioridad a mi relación con Dios, recordar y responder, son 3 A's. Vivir con acción de gracias. Ahí es donde nosotros recordamos y respondemos de la mejor manera. 2 A, vivir arrepentimiento. Y 3 A, vivir en avivamiento. El arrepentimiento simplemente es cambiar de dirección y avanzar en la dirección correcta. Eso es vivir arrepentimiento. No es remordimiento, es cambiar de dirección. Quisieras hoy cambiar de dirección en el enfriamiento de tu relación con tus hijas, con tus hijos, con tus hermanos, con tu cónyuge, pero sobre todo con Dios. Cambiar de dirección e ir a la dirección correcta. Y tal vez alguien diga, yo he hecho las cosas correctas como los efesios, sí, pero un corazón frío no compensa el hacer las cosas correctas. Necesitamos entender esto para que nosotros entonces seamos llenos, plenos y podamos enfrentarlo todo con el amparo y la fortaleza que Dios da. Esto último, vivir en avivamiento, vamos a aterrizarlo en lo que vimos en la conferencia pasada, que si no la viste, te invito a que la recuerdes, rechazando el enfriamiento. Y esos puntos son estos. Vivir en avivamiento en una relación es decide que no se apagará el amor, como dice Cantares 8:7. ¿Y cómo? No al distanciamiento. Siempre. Un modelo saludable en mi relación, la relación conmigo mismo, buscando un modelo de salud y con mis semejantes. Una relación saludable con Dios. ¿Y cómo se hace eso? A través de los principios de la palabra de Dios, en ese centro, tener centro. Y 3, que nunca falte el combustible de esa relación. Si no sabes lo que significan estas 3 cosas, te invito a que veas esa conferencia.